Buenas gente, una vez más aquí con el capítulo número 7 de Hablando con un monstruo, traído gracias a Roxa Shadow. Como siempre, todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción. Y cabe decir, por si, no sé, alguien no pensó en eso, por favor vayan al fanfic original, denle reseñas, denle los kudos que así se maneja en Nayo Tree. Sigan la historia, suscríbanse, es todo gratuito y apoya mucho al autor para que vea que se sigue apoyando su historia. Y bueno, no tengo mucho más que decir, así que vayamos directo con el fanfic. Capítulo 7. El segundo paso texto del capítulo 17. Oh hombre, esta es una mala idea. 17 avanzó cansadamente por el pasillo hacia la habitación de su hermana, con una taza de café negro en una mano, tal como le gustaba a su hermana. Se aseguró de que cada uno de sus pasos no hiciera ruido para no advertir a 18 de su presencia hasta que estuviera bien y listo. Realmente espero que ya esté sobria. Ella había regresado borracha la noche anterior, tan borracha que estaba seguro de que habría muerto si hubiera sido una chica humana normal. Eso en sí mismo no era el problema. Su hermana solía ser una borracha social, se volvió más relajada, un poco más burbujeante y, en general, una persona aún más divertida con la que pasar el rato. El problema era que ella también había estado enojada. Solo lo había visto una vez antes. Había sido cuando todavía eran humanos, cuando se había emborrachado después de que su novio la dejara por ser demasiado cínica y sin emociones con él. El hombre había sentido que ella nunca se había preocupado realmente por él y solo lo usaba por dinero y ocasionalmente por el botín. 17 descubrió más tarde que el hombre había tenido toda la razón, 18 no se había preocupado por él, solo lo había querido para una llamada ocasional y algunas comidas gratis. Se había enterado por su hermana diciéndole directamente, una conversación incómoda para tener con su hermana si alguna vez hubo una, pero ella le dijo que no se había enojado porque la relación había terminado, estaba enojada porque él la había dejado. Había perdido novios antes, los había tirado como si no fueran más que un padrastro suelto, pero nunca antes la habían abandonado. 17 cerró mientras recordaba la noche. Había hecho algunas cosas realmente crueles esa noche, la mayoría de las cuales estaba seguro de que la habrían llevado a la cárcel si las hubieran atrapado. 17 todavía se preguntaba qué había sido del hombre que había dejado desnudo en la nieve esposado a una señal de alto. También se había preguntado cómo se las había arreglado para conseguirlo así en primer lugar. Probablemente estas no sean preguntas para las que quiera la respuesta. 17 asintió para sí mismo, concluyendo que esa era la respuesta correcta. Ahora estaba de pie junto a la puerta, su mano posada para golpear contra lo que antes había sido la puerta de su dormitorio, pero ahora tenía una señal de alto clavada en su marco astillado de modo que había un gran alto rojo que sobresalía de su puerta cerrada. 17 se preguntó momentáneamente si lo había hecho intencionalmente. Parecía algo que haría mientras estaba borracha enojada. 17 exhaló un suspiro tembloroso mientras se preparaba para lo que podría venir una vez que llamara a la puerta. Se había enfadado mucho cuando volvió de donde había estado. Había escuchado algo enorme golpear la casa, sacudiéndolo tanto que su bebida se había caído del mostrador de su habitación. Cuando se acercó a su habitación para ver qué estaba pasando, 18 se las arregló para clavarlo con una llanta de automóvil con tanta fuerza que lo envió de regreso a su propia habitación. Ella rápidamente gritó quédate fuera antes de cerrar la puerta y conducir la señal de alto que estaba seguro de haber visto al final de su calle directamente hacia la puerta. Más tarde, cuando estuvo seguro de que la niña estaba dormida, salió para ver si podía encontrar lo que había golpeado la casa antes. Se había sorprendido al ver que ella había arrojado lo que parecía ser una chinche naranja directamente en la esquina de la casa que contenía su habitación. Había elegido dormir la siesta en el asiento trasero sobre su propia cama. Tenía sentido ya que la cama estaba ocupada actualmente por un vehículo de 3000 libras. Así que de ahí vino el neumático. Bueno, ese misterio se resolvió. Ahora era el momento de averiguar el resto. Sus nudillos golpearon nerviosamente contra la puerta. 18. ¿Estás despierto? Esperó con los ojos muy abiertos y ansiosos escuchando una respuesta. Durante varios segundos no hubo ninguno, y luego escuchó arrastrando los pies, gimiendo y el sonido de una puerta de metal chirriante que se abría lentamente. Bueno, ahora está despierta. Esperemos que haya dormido la mayor parte del alcohol, o al menos lo suficiente como para que no quiera golpearnos con el resto del auto.
17 pensó nerviosamente para sí mismo mientras escuchaba a su hermana luchar por llegar al otro lado de la puerta. Se preguntó si había despertado accidentalmente a la bestia cuando la escuchó tropezar y golpear contra la puerta. Todavía estaba claramente borracha, y él aún no podía descifrar si todavía estaba enojada. 17 no sabía si podría enfrentarse a su hermana si todavía estaba enojada. Los dos solo en ocasiones llegarían a las manos si se molestaran lo suficiente el uno con el otro, peleas entre hermanos y todo eso. Rara vez se esforzaban tanto por hacerse daño el uno al otro, pero cuando se ponían serios, por lo general era él quien salía victorioso si alguna otra variable como Blondie no se interponía primero. Nunca habían podido decir la razón exacta, si se debía a una diferencia de poder o una diferencia de habilidad, pero por una razón u otra, a menudo era el mejor de los dos en combate directo. Sin embargo, con ella enojada, 17 se preguntó si él solo sería suficiente para detenerla. Finalmente, la puerta se abrió. 17 tuvo que resistir el impulso de reír. Su hermana parecía que acababa de atravesar un edificio, un autobús y luego un avión antes de acostarse a descansar. Su ropa estaba hecha jirones hasta el punto de que se habría considerado escandalosa si no hubiera estado relacionada. El aceite y otros desechos se habían acumulado en su cabello, camisa y cuerpo, de modo que parecía que acababan de verter salsa encima de ella. Sus ojos estaban solo entreabiertos, estaba claro que no quería estar despierta. A pesar de no necesitar dormir, cuando se emborrachaban mucho, aún ayudaban a descansar hasta que la sustancia había pasado por completo. ¿Qué quieres a 17? Preguntó apoyada contra el marco de la puerta. Sus palabras todavía arrastraban las palabras, su lenguaje corporal era relajado. El sobrio gemelo respiró aliviado. Ella no estaba enojada. Estaba abierta a hablar de nuevo. Quería preguntarte si sabías lo que pasó anoche. Lentamente extendió la mano para entregarle la bebida a un humeante. Lo tomó lentamente en sus manos mientras escuchaba la pregunta. ¿Eh? Ella inclinó la cabeza hacia él, entrecerrando los ojos. Señaló con un solo dedo hacia el frente de la chinche alojada actualmente en su habitación. Observó a su hermana llevarse lentamente la taza a los labios, tomando un sorbo lento y cuidadoso de la bebida caliente y amarga antes de que sus ojos se abrieran como platos. ¡Mierda!, gritó abruptamente. 17 bajó su postura, con los ojos muy abiertos mientras se preparaba para lo peor. Tal vez se había apresurado a asumir que no estaba enojada. Observó cómo sus ojos se enfocaban, su postura cambiaba para que ya no estuviera encorvada contra el marco roto de la puerta. Ahora se parecía mucho más a sí misma, aparte de su ropa rota y sucia. Ella se volvió hacia él antes de poner los ojos en blanco. No voy a atacarte, relájate. Oh, gracias a Dios. 17 no había querido pelear en este momento. Todavía estaba a la mitad de Globe Souls 3, y no podía garantizar la seguridad del disco si llegaban a los golpes en este momento. La vio dar un suspiro lento, su mirada se desvaneció ya que obviamente estaba recordando los eventos de la noche. Finalmente, después de tomar otro sorbo de café, sus labios se separaron para responder. Me di cuenta de que no me gustaba. Descubrí algo sobre nosotros dos que pensé que era estúpido y lo odié, pero 17 tenía una sonrisa brillante cuando interrumpió. Entonces olvídalo. Si no te gustó, no lo pienses. La vida es buena, hermana, no hay nada de qué preocuparse aquí, puedes callarte y dejarme hablar. Ella espetó. 17 momentos después, hizo la mímica de cerrar los labios y cerrarlos antes de tirar la llave. Lo que iba a decir antes de que me interrumpieran groseramente, miró a 17 con dureza, era que pensaba que era estúpido y lo odiaba, pero era cierto y no podía ignorarlo aunque quisiera. 17 inclinó la cabeza confundido, pero no se atrevió a hablar. Ya había tirado la llave. Me di cuenta de que lo que estamos haciendo ahora, todo esto destruyendo y matando, estoy bastante seguro de que si seguimos así, no terminará bien para nosotros. La expresión de 18 era seria mientras miraba fijamente a los ojos de su hermano, diciéndole que lo que estaba diciendo era la verdad. Los ojos de 17 estaban muy abiertos por la sorpresa, con la boca abierta. 18 acababa de decirle que la forma en que habían estado viviendo durante más de 15 años sin consecuencias era de alguna manera mala. El androide se quedó estupefacto por la declaración, mirando a su hermana como si acabara de brotar una nueva cabeza de su hombro y comenzar a hablar fuera de ella. No me mires de esa manera. Y bien. Quiero tu opinión. 17 señaló con el dedo hacia su boca, levantando una ceja de manera inquisitiva, preguntando en silencio ¿puedo hablar ahora? 18 puso los ojos en blanco. Habla tonto.
17 se tomó un segundo para inhalar profundamente y luego exhalar. Hermana. Comenzó en un tono tranquilo, queriendo mantener la conversación baja. Podía ver que esto se convertía en una gran pelea si no tenía cuidado. Hemos estado en esto durante 15 o 16 años, hemos estado matando, destruyendo y haciendo lo que nos plazca durante todo ese tiempo y todavía estamos viviendo como reyes. Hizo un gesto hacia la enorme y lujosa casa que habían adquirido hacía solo un mes. Estamos más a salvo que nunca con Blondie muerto. Ahora, literalmente, no tenemos a nadie que pueda representar una amenaza menor para nosotros, ¿y me estás diciendo que deberíamos renunciar? La miró con incredulidad, ¿estaba bromeando? Ella no tenía absolutamente ningún sentido en este momento. 18 cerró los ojos, claramente recuperándose antes de hablar. 17, no podemos seguir haciendo esto. Anoche hablé con alguien, y me di cuenta de algo en lo que nunca había pensado antes. 17 parpadeó. ¿Su hermana había hablado con alguien sobre ellos? ¿Cuándo? ¿Ayer por la noche? ¿Quién? Sus dedos se curvaron en puños. ¿Quién diablos estaba llenando la cabeza de su hermana con tonterías? ¿Y por qué lo estaba escuchando en primer lugar? 18 continuó. Me di cuenta de que si seguimos destruyendo todo, si seguimos matando al ritmo que lo hemos hecho, eventualmente no quedará nada para destruir, eventualmente, no quedará nada para matar, sino el uno al otro. 17 parpadeó. Acababa de decir lo que él creía que había dicho. Le acababa de decir que si no dejaban de hacer lo que querían, eventualmente se matarían entre sí. El androide se cruzó de brazos mientras se apoyaba contra la pared. Una sonrisa sarcástica se extendió por su rostro. Entonces, solo para reiterar. ¿Me estás diciendo que si no dejamos de hacer lo que nos plazca, entonces un día tú y yo vamos a ir a por ello y matarnos unos a otros? Él la vio asentir lentamente, su expresión seria nunca vaciló. 17 asintió, parpadeando lentamente mientras reconocía su declaración. Y entonces el hombre no podía dejar de reír. No pudo evitarlo, era muy divertido. Sabía que ella tenía que estar jugándole una mala pasada ahora. No había forma de que hablara en serio. Se dobló en los desechos sosteniendo su estómago de la risa. Le tomó 30 segundos seguidos de soplar antes de enderezarse y secarse una lágrima de los ojos. Hombre, hermana, no pensé que estarías bromeando hoy, pero debo decir que lo preparaste perfectamente. Me tenías convencido de que hablabas en serio y todo. Estoy hablando en serio 17. Esto no es una broma. 17 dejó de reír de inmediato, sus ojos se encontraron con los de ella en una mirada seria. Él la estaba estudiando, observando la forma en que ella lo estaba mirando. Siendo hermanos, habían aprendido a detectar cuando uno de ellos le estaba mintiendo al otro. Para 18, por lo general podía decir que ella estaba mintiendo si lograba mirarla fijamente. La forma en que sus ojos vacilaron por un segundo solía ser la forma en que podía ver más allá de sus falsas palabras. El silencio llenó el pasillo mientras él la miraba. Ella no parpadeó, sus ojos no vacilaron. 17 dio un paso atrás sorprendido. ¿En realidad está hablando en serio en este momento? No. No podía creerlo. ¿Qué tipo de charla diablos tenía para ir completamente en contra de todo lo que habían aprendido a aceptar como una parte natural de sus vidas? ¿Qué demonios podía creer para pensar que los 15 años que habían pasado divirtiéndose estaban equivocados? ¿Con quién diablos habló anoche? Inmediatamente 17 se enojó. ¿Con quién tuviste esta impresionante revelación con 18? ¿Fuiste a un psiquiatra mientras estabas borracho otra vez? Porque sabes que solo dicen lo que necesitan que digas para que no los mates. No vi a un psiquiatra 17. No soy estúpido. Lo sé. Entonces, ¿con quién hablaste? El hermano menor rugió. Fue solo por 1 minuto y medio, pero eso aún contaba, ¿verdad? No importa. Ella rugió de vuelta igualando su volumen. Bueno, creo que sí, porque de alguna manera has dado un giro completo de 180 grados, y ahora estás tratando de decirme que tenemos que ser un par de buenos zapatos y limpiar nuestro acto. ¿Qué? ¿Crees que deberíamos salir y tener una disculpa pública también? Lo siento, chicos, supongo que mi hermana y yo fuimos un poco idiotas durante la última década y media, pero todos podríamos formar un círculo y cantar Kumbaya para compensarlo. Yo tampoco digo eso. 17. 18 le gruñó a su hermano. Entonces, ¿por qué no me dices lo que estás diciendo? 18, porque en este momento suena como si estuvieras pensando como un humano asqueroso otra vez y esa mierda no va a volar a mi alrededor. 18 dio un paso deliberado hacia adelante, golpeando su frente contra la de su hermano.
¿Me estás amenazando ahora mismo, 17? Sus palabras estaban llenas de veneno. La dureza de su tono hizo que 17 diera un paso atrás sorprendido. Maldita sea. Hice exactamente lo que me había propuesto no hacer. Respiró hondo para recomponerse. Necesitaba calmar la situación antes de que las cosas se salieran de control. Esta era su hermana. La amaba, incluso si a veces podía ser ridícula. No quería lastimarla. No, sí, pero, mira, lo siento. Finalmente tartamudeó. Vio como la mirada peligrosa en sus ojos se desvanecía, relajándose al verla llegar a la misma conclusión. Yo también. Ella soltó torpemente mientras miraba hacia otro lado avergonzada. Creo que no lo expliqué muy bien. 17 asintió mientras se relajaba. Incluso si pensaba que estaba siendo ridícula, llegó a la conclusión de que debería dejar que se explicara. Claro, ahora no tenía sentido, pero tal vez si la dejaba explicarse. 17 estaba poniendo los ojos en blanco internamente. ¿Cómo diablos podría tener razón sobre esto? No tenía sentido. Ni siquiera un poco. Detente, 17, tal vez haya una pizca de sentido común allí. Solo escúchala y luego toma tu decisión. Suspiró antes de decir con calma. Tal vez podrías explicármelo. Podría entenderlo un poco mejor entonces. 18 asintió, tomando lentamente un sorbo de su café mientras lo hacía. La observó considerar sus palabras, sus ojos entrecerrados mientras planeaba cómo explicar lo que le estaba diciendo. Finalmente, sus labios se separaron y habló. Es como si te emborracharas todas las noches y luego alejaras a todos y te gustara. Bueno, imagina que tienes una hija y solías ser un tipo súper importante. No, eso tampoco tiene ningún sentido. Ahora se sostenía el costado de la cabeza con la mano libre, con los ojos entrecerrados, claramente todavía recuperándose de la resaca. 17 esperó pacientemente a que su hermana dijera algo que tuviera sentido. Mira. Dijo en un tono exasperado. Me tomó casi una semana darme cuenta de todo esto y tengo resaca. Lo haría mejor explicando las cosas si me dieras un par de días para descubrir cómo ponerlo en palabras. 17 asintió sonriendo con humor ante la frustración de su hermana. Suena bien. Mientras tanto, ¿crees que podría ser una buena idea mudarse de casa? Tu habitación es un poco. Se quedó mirando por encima del hombro al vehículo que goteaba aceite por toda su cama. Había una mancha con forma de persona en las sábanas. 17 comenzó a reconstruir cómo su hermana se había manchado de aceite. Bueno, hay un auto en él, francamente, dijo sin rodeos. 18 asintió distraídamente mientras miraba el vehículo. Sí, lo creas o no, en realidad no sé dónde lo conseguí. Recuerdo vagamente haber pensado borracho que necesitaba que un insecto estuviera cerca para golpear cosas, así que, robó uno para poder golpear cosas con el insecto. Ella negó con la cabeza, claramente exhausta. No sé hombre, fue una noche extraña. 17 dejó escapar una risa fácil. Se sintió bien ver a su hermana haciendo bromas nuevamente. Está bien, suena bien. Rescatas todo lo que puedes de, tu aventura con las, y voy a agarrar algunas cosas de mi habitación. Quizás podríamos ir a esa mansión en el este que estabas viendo antes. Ya sabes, el que viste a ese gordo descansando en una silla de jardín antes. Recuerdo que pensaste que era asqueroso. Tal vez podríamos matarlo para hacerte sentir mejor. 17 se envolvió para caminar de regreso a su habitación cuando de repente una mano le sostenía el codo. Miró por encima del hombro y vio a 18 mirándolo, con seriedad en su mirada. No. Dijo con tensión en su voz. Había algo allí que 17 no podía descifrar, una agudeza en sus palabras que no tenía sentido para él. Era como si fuera un niño y ella acabara de impedirle salir a una calle concurrida. No. Repitió levantando una ceja. No matar. Ella dijo rotundamente. Puede que no pueda explicar las cosas en este momento, pero necesito que me escuches, no mates, hazlo en serio. 17 parpadeó una vez, su mandíbula floja por la incredulidad. Finalmente, encontró la fuerza de voluntad para cerrar la boca y volverse para dirigirse a su hermana. ¿Tú, lo dices en serio, no? En realidad no quieres que mate a nadie, ¿verdad? Ella asintió lentamente, manteniendo sus ojos fijos en él todo el tiempo. Hablaba en serio. Mira, por favor. Dijo suplicando con los ojos. ¿Puedes escucharme esta vez? ¿No puedes pelear conmigo por esto solo esta vez? Llámalo un favor a tu hermana mayor. Parecía que realmente le estaba rogando que la escuchara. Estaba sorprendido, era raro que ella dejara caer la mirada aguda y deslumbrante que solía usar.
Le dijo que estaba desesperada porque él la escuchara. Sintió que su resolución desafiante se desmoronaba lentamente ante los ojos de cachorro de su hermana. Maldita sea. 17 frunció el ceño mientras se alejaba, levantando las manos con molestia. No era como si tuviera que matar a nadie, pero nada lo irritaba más que le dijeran que no podía hacer algo. Se había acostumbrado a que casi nada estuviera fuera de los límites. Le lanzó a su hermana una última mirada agitada, tratando de ver si tenía la determinación de luchar contra ella en esto. La vio, con la ropa hecha jirones, los ojos sinceros y suplicantes, su habitación hecha un desastre, un coche a través de la ventana. Se veía patética, como cuando un cachorro se cayó un par de escalones bajando las escaleras, solo quería ayudarla, hacerla sentir mejor. «Bien», gritó mientras se cruzaba de brazos molesto. Observó una expresión de alivio en su rostro. «Gracias 17, realmente aprecio, tienes 3 semanas», agregó mientras señalaba con el dedo su pecho. «No estoy diciendo que voy a ir a matar el día después de que pasen 3 semanas, hago lo que quiero cuando quiero, pero ahí es cuando dejaré de contenerme. Después de 3 semanas, si me apetece, voy a volar una ciudad». Observó cómo su hermana adoptaba una mirada contemplativa. Podía verlo en sus ojos, ella estaba tratando de determinar si todavía quería pelear con él en esto. «Eso es lo máximo que daré», se dijo a sí mismo sabiendo que si su hermana lo presionaba por más tiempo, probablemente se rendiría. Era su hermana, incluso si discutían constantemente, todavía la amaba. Todavía quería que ella fuera feliz al final del día. Ella dejó escapar un lento suspiro. «Está bien, tomaré lo que pueda conseguir. Tal vez pueda encontrar una mejor manera de explicártelo durante ese tiempo». Dudoso. Se burló por dentro. No había ni un cubo de hielo en el infierno que pudiera convencerlo de que dejara de destruir, de dejar de matar. Fue demasiado divertido. No era el acto de matarse en sí lo que era divertido, sino que era la sensación de poder que lo acompañaba, lo que era absolutamente embriagador. Era como ser el personaje principal de un juego sandbox exagerado. Como jugar pero con el truco de invencibilidad activado. Simplemente ser capaz de destruir cualquier cosa y todo si así lo deseaba. Claro, amaba a su hermana y podía llegar a un compromiso si tenía que hacerlo, pero no iba a arruinar la diversión para sí mismo solo porque ella lo dijera. Si quería renunciar a su pequeño juego que jugaban con el mundo, eso dependía de ella, pero él no iba a renunciar a él, ni por nada. «Si tú lo dices», se encogió de hombros, «así que vamos a empacar ¿o qué?». Observó cómo ella miraba por encima del hombro con el ceño fruncido. No lo creo. «Pero tu habitación, estamos en una mansión literal 17, puedo elegir una nueva habitación». Puso los ojos en blanco. «Lo que sea hermana, está bien para mí. Todo lo que eso significa es que no tengo que empacar mi mierda para ir a un nuevo lugar». Y significaba que podía concentrarse en vencer a Blood Souls 3. Imaginó que en 3 semanas se habría vuelto lo suficientemente bueno como para enfrentarse a ese maldito dragón Irei que no dejaba de patearle el trasero. Probablemente se habría mudado a esa extraña serie derivada Darkborn hecha por el mismo creador. No tenía idea de por qué seguían cambiando de IP, incluso si era esencialmente el mismo juego. Agitó una mano sobre su hombro mientras comenzaba a regresar a su propia habitación. Diviértete moviendo tus pertenencias grasientas a otra habitación. Diviértete masturbándote solo en tu habitación. Ella lo llamó con una mueca de desprecio. Diviértete lavando los líquidos del auto de tu cabello. Gritó riendo. Podía escuchar el ceño fruncido mientras ella gritaba «vete a la mierda». Había llegado a su puerta cuando gritó «vete a la mierda» también. Cerró la puerta detrás de él cuando escuchó a su hermana refunfuñar para sí misma, pisoteando por el pasillo hasta donde había una ducha limpia para que se lavara. El androide de cabello ébano se sentó en su cama mientras agarraba su controlador. Presionando el botón central, se preparó para la difícil experiencia de juego que tenía por delante. «Muy bien Blood Souls 3, estoy a punto de convertirte en mi perra». Él sonrió. Antes de hacer una pausa y recordar, nunca le había preguntado con quién había hablado antes para llegar a su loca conclusión de que necesitaban dejar de destruir cosas. Comenzó a ponerse de pie, todavía curioso por saber la respuesta, cuando escuchó el sonido de una ducha abriéndose en la distancia. Suspiró, pasaría un tiempo hasta que ella saliera considerando lo sucia que había estado. Se encogió de hombros y volvió a sentarse en la cama. Recordaría preguntarle cuando ella acudiera a él sobre su razón por la que tenían que dejar de matar y destruir cosas. Se burló. ¡Qué ridículo!
Android 18, 3 horas después, West City, se había puesto su atuendo Videl, como lo llamaba ahora. Odiaba el nombre, pero era el nombre que había elegido para sí misma en el Dragón Azul la otra noche. Supuso que no era el peor nombre, pero ciertamente podría ser mejor. Se quedó ociosa fuera del Dragón Azul. Llevaba una sudadera con capucha simple y cómoda y unos pantalones holgados. Sabía que no se veía particularmente a la moda en ese momento, pero después de todos los problemas por los que había pasado para lavar ese maldito aceite tanto de su peluca como de su cabello real, no había tenido la energía para vestirse. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estaba mirando hacia la entrada del bar con una mirada distante en sus ojos. No sabía la razón exacta, pero quería venir aquí. Había intentado acostarse en su nueva cama, dormir en su nueva habitación, pero había sido tan innegablemente aburrido que había sentido ganas de volver a la ciudad. Se había mentido a sí misma y se había dicho a sí misma que era un entrenamiento para acostumbrarse a no matar gente ni volar ningún edificio. Era como una vacuna en sus ojos, exponerse a ellos en un ambiente controlado para que cuando se encontrara con la enfermedad fuera de su disfraz, no tuviera la tentación de volarlos con un movimiento de muñeca. Lentamente giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha y suspiró. Ya había entrado en el bar y miraba a su alrededor. No era demasiado tarde, solo las 8:30 de la tarde, por lo que aún no estaba muy ocupado, pero imaginó que pronto se llenaría con la cantidad de personas que comenzaban a llegar. Ella suspiró, en parte enojada, en parte decepcionada. Había entrado en el bar con la esperanza de encontrarlo allí. Desafortunadamente, ella no había visto su rostro. ¿Qué diablos me pasa? No sabía por qué quería volver a hablar con él. No era como si su última interacción hubiera ido como ella quería. Era más un deseo de conversar con alguien que pudiera relacionarse con ella al menos en un nivel básico. 17 estaba ocupado con sus juegos y ella estaba medio preocupada si intentaba hablar sobre su posible nueva forma de vida, él explotaría sobre ella nuevamente y faltaría a su palabra. 3 semanas no era mucho tiempo, pero tomaba lo que podía conseguir mientras podía conseguirlo. Tal vez si vuelvo a hablar con Rohan, encontraré una manera de convencer a mi hermano. Ahora estaba sobria, pero no podía encontrar una manera de transmitir adecuadamente lo que estaba tratando de decirle a 17. Había pasado horas caminando sin rumbo fijo, pensando en el asunto, tratando de encontrar las palabras adecuadas para que él escuchara su mensaje, pero cada vez podía imaginarlo gruñendo ante su explicación, diciéndole que estaba loca y alejándose sin haberse llevado nada. A pesar de ser gemelos, sus personalidades no eran similares. Claro, les gustaba sentirse poderosos, de esa manera eran uno y lo mismo, pero aparte de eso, la forma en que interpretaban la información era completamente diferente. Giró sobre sus talones, sin saber hacia dónde se dirigía, mientras caminaba lentamente por la calle alejándose del bar. Claro, sabía dónde vivía Gohan ahora, pero no era como si pudiera pasar el rato fuera de su edificio sin levantar sospechas. Suspiró. No tenía una respuesta, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de pasar por este elaborado plan para encontrar su respuesta, todavía no la tenía. Claro, finalmente había llegado a la conclusión de que su naturaleza destructiva eventualmente la llevaría a su propia destrucción, pero eso no significaba que todos sus problemas estuvieran resueltos. Ella era solo la mitad del problema, la otra mitad era 17. Si no encontraba una manera de convencerlo, entonces no importaría si dejaba de destruir cosas. Continuaría demoliendo lugares, matando gente, sin mencionar descubrir que ella no había matado a Blondie. Se pellizcó el puente de la nariz al darse cuenta de esto. Si no encontraba una manera de hacer que su hermano dejara de atacar ciudades, él descubriría que había perdonado a Gohan cuando se fuera a buscar calzoncillos nuevos. Eso sin duda daría lugar a aún más preguntas y 18 ni siquiera quería pensar en qué se convertiría eso. Sin mencionar que me veré obligado a volver a hacerlo, 18 sabía que si le decía a su hermano que había terminado de destruir ciudades, eso no le impediría seguir adelante. Era testarudo, e incluso si descubría que Blondie todavía estaba cerca para desafiarlo, eso no lo detendría. Saldría y haría lo que normalmente hacía, incluso si estaba solo, y ella, siendo la hermana preocupada que era, tendría que ir para asegurarse de que Blondie no sacara lo mejor de él. Probablemente la molestaría para que participara en la voladura de 1 o 2 edificios, y luego ella volvería lentamente a la forma en que eran las cosas. Directamente a las eventuales muertes de ella y su hermano. Fóllame, ¿es esto un programa de mierda?
murmuró para sí misma mientras se agachaba, envolviendo sus brazos alrededor de su torso de una manera autorreconfortante. No podía recordar la última vez que había sentido tanto estrés. Era como si todo su mundo se estuviera desmoronando y no supiera cómo detenerlo. Hey. Suéltame. Déjame en paz, hombre. Su cabeza se levantó lentamente, sus ojos se volvieron hacia donde había escuchado la voz. Al otro lado de la carretera, por lo demás vacía, pudo ver a 3 hombres rodeando a un hombre bajo y bastante regordete que agarraba un maletín contra su pecho como si su vida dependiera de ello. Los 3 hombres estaban vestidos con ropas oscuras, colores que se mezclarían fácilmente con la oscuridad que se avecinaba con la hora posterior. El hombre gordito vestía un traje de aspecto mucho más prístino, era obvio que venía del dinero. Observó como uno de los hombres empujaba al hombre trajeado hacia un callejón. Estaba claro que se trataba de un atraco. Ella sonrió. Oh, esto va a ser bueno. La mujer se puso de pie lentamente antes de colocarse para tener una buena vista del espectáculo. Observó cómo el hombre más bajo al que había decidido llamar gordito giraba sobre sus talones en un débil intento de correr hacia él. Dio unos 3 pasos antes de que uno de los hombres más grandes lo alcanzara y le sacara las piernas de una patada. Decidió llamarlo Baldi debido al brillo que brillaba en su cabeza cuando estaba bajo la cantidad justa de luz de la calle. Tuvo que reprimir una risa mientras veía a Baldi tirar a Chubby al suelo. Chubby golpeó el suelo como un saco de papas, la bofetada de su cuerpo fuera de forma en realidad provocó una mueca de dolor de 18. Ella sonreía con una brillante sonrisa mientras miraba. Esto fue increíble. Gracias a quien me está cuidando allá arriba, realmente necesitaba un buen espectáculo para hacerme sentir mejor. Se apoyó contra una pared mientras continuaba mirando. Una boca de short stuff se conectó con la boca de Chubby. Podía ver salpicaduras de sangre de su rostro mientras caía patéticamente hacia atrás. A pesar de esto, todavía sostenía el maletín contra su pecho desafiante mientras el hombre al que había decidido llamar erguí por el pañuelo de calavera que había usado para cubrirse la cara intentaba arrancarlo de las manos de Chubby. No. No puedes tenerlo. Lo vamos a conseguir tarde o temprano, así que también podrías dárnoslo ahora. Gritó Edwin. Vete a la mierda. Ella levantó una ceja. Se sorprendió al ver cualquier cantidad de columna vertebral de Chubby. Forma de negar los estereotipos gordito. Observó cómo Short Stuff pisoteaba la caja torácica del hombre. Ahora prepárate para que te den una paliza. Deseaba tener palomitas de maíz en este momento, esa era la única forma en que esto podría mejorar. Observó cómo los demás comenzaban a unirse, clavando sus botas en la cabeza, el estómago y la espalda del hombre una y otra vez antes de detenerse y tratar de quitarle el maletín de las manos nuevamente. Para su sorpresa, él todavía les negó lo que había en el caso. Comenzaron a patear de nuevo. No es una paliza muy creativa, no pasó mucho tiempo antes de que 18 se aburriera de sus atracos. La niña suspiró mientras se empujaba de la pared y comenzaba a caminar por el camino. Espera. Tú. Allí. Por favor llame a la policía. 18 años se detuvo cuando escuchó a Chubby gritar. Mirando por encima del hombro, vio que él y los otros 3 mosqueteros habían notado que se movía de su lugar. No es mi problema, amigo. Se dio la vuelta para seguir caminando cuando escuchó a uno de los hombres gritar. Oye, perra. Sabes que no viste nada, ¿verdad? Perra. Ella se volvió para mirarlo. Podía ver que todos se habían detenido para asegurarse de que no estaba sacando su teléfono para llamar a la policía. Movimiento equivocado, amigo. Ella sonrió mientras levantaba una sola mano, les dio un pulgar hacia arriba antes de darse la vuelta para alejarse. No. Por favor. ¡Ayuda! Escuchó a Chubby recibir una patada en la mandíbula nuevamente mientras continuaba su camino. Esperó hasta doblar una esquina antes de mirar a su alrededor, comprobando si había alguien alrededor. No había nadie. No debería haberme llamado perra Baldi. Inmediatamente se elevó hacia el cielo y comenzó a regresar al callejón. No estaba exactamente segura de cómo quería hacer esto, pero definitivamente no iba a dejar que alguien la llamara perra y se saliera con la suya. Mantuvo las manos en los bolsillos mientras miraba al grupo, dejando que la paliza continuara un poco más hasta que ella intervino. Sabía que matarlos directamente estaba fuera de la mesa. Se suponía que esto era un ejercicio de entrenamiento después de todo, ¿verdad? ¿Pero daños corporales graves? Ella podría hacer una excepción para eso. Por supuesto, eso lleva a la pregunta obvia de cómo no me van a ver. No podía dejar que se viera su rostro, de lo contrario, era posible que alguien pudiera identificarla más tarde.
No quería dejar caer el disfraz y golpearlos como 18, de lo contrario, toda la ciudad pensaría que se había convertido en justiciera y definitivamente no quería eso. ¿Qué hacer? Pensó ociosamente para sí misma mientras veía a Edgy levantar a Chubby y arrojarlo contra la pared. Ella sonrió. Ahí vamos, algo de variedad. Continuó mirando durante unos minutos más antes de que se le ocurriera una idea. Tenía todo este cabello largo y negro, ¿no? Continuamente se le metía en la cara, ¿por qué no usar eso como disfraz? Ella frunció el ceño. No es una de mis mejores ideas, probablemente uno de mis peores. Ella se encogió de hombros. Realmente ya no le importaba. Callejón, Tom recogió y empujó el patético desastre de un hombre contra la pared. ¿Listo para dejarlo ahora, Kallen? La sangre corría por la nariz del hombre ahora, su ojo derecho hinchado y cerrado, las lágrimas corrían por cada mejilla. Se chance imbécil, Urk. Hizo una mueca cuando sintió un puño clavarse en su estómago. Oye, Tom sonrió debajo de su pañuelo, claramente disfrutando de esto. Extendió una mano detrás de él. Que alguien me dé el cuchillo, mostrémosle lo que sucede cuando no cooperas. Chicos. Tom miró por encima del hombro. No encontró a nadie. El hombre dejó caer a Kallen al suelo mientras fruncía el ceño en confusión. ¿Qué carajo? Chicos. ¿A dónde fuiste? Se alejó un paso de Kallen, con el ceño fruncido firmemente plantado en su rostro. ¿A dónde habían ido? ¿Habían escuchado sirenas? Escuchó un chasquido seguido de un grito ahogado. Su cabeza giró hacia la entrada del callejón. Lo había escuchado a la vuelta de la esquina. Miró por encima del hombro a Kallen. El hombre tenía los ojos cerrados con fuerza, sus brazos aún envueltos alrededor del precioso maletín. Giró la cabeza hacia donde escuchó el ruido cuando escuchó un por favor, no. Chasquear. Tom frunció el ceño mientras se acercaba lentamente a la calle, confiado en que Kallen estaba demasiado golpeado para tratar de escapar. Dobló la esquina y se congeló. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo mientras miraba el desastre acoplado que eran sus amigos. Cody y Jen estaban en el suelo, con los ojos cerrados en una mueca tensa. Parecía que la pierna de Cody había sido doblada violentamente de la manera incorrecta. El hombre yacía en el suelo, tirando con fuerza de su pierna hacia su pecho en una mueca dolorosa. Jen no estaba mucho mejor, el hombre parecía que una de sus muñecas se había roto, chasqueado y doblado más allá de lo lejos que se suponía que debía llegar. Su pie también parecía plano, como si una apisonadora lo hubiera atropellado. Oh, lo siento. Te estaba guardando para el final porque no quería interrumpir lo que estabas haciendo con Chubby allí. Supongo que si has terminado ahora, puedo empezar contigo. Oyó una voz femenina, que decía detrás de él. El hombre se giró para ver a una pequeña niña parada justo detrás de él, un mechón de cabello negro colgando frente a su rostro, ocultando por completo sus rasgos faciales. Peque. Gruñó mientras sus dedos se apretaban en puños. No sabía lo que estaba pasando, pero no iba a aceptar ninguna mierda de nadie. Piérdete perra, antes de que te hunda los dientes en la parte posterior de la garganta. Observó cómo la chica inclinaba la cabeza hacia un lado como si su demanda hubiera planteado una pregunta en su mente. ¿Sabes qué? Esa es una gran idea. Gracias por la sugerencia. El hombre gruñó mientras retiraba un puño. No se había contenido con su madre, no iba a contenerse aquí. De repente hubo un borrón y su rostro explotó de dolor. Se sentía como si una pelota de acero puro del tamaño de una pelota de béisbol acabara de chocar con su boca a 50 millas por hora. El hombre sintió que sus dientes frontales literalmente golpeaban la parte posterior de su garganta, al menos 6 o 7 de ellos, mientras la sangre comenzaba a brotar violentamente de sus encías ahora sangrantes. El hombre se tambaleó hacia atrás sosteniendo su rostro. Había pasado mucho tiempo desde que lo habían golpeado tan fuerte. Sintió la sangre goteando entre sus dedos mientras intentaba evitar que sus dientes se cayeran de su boca. Se inclinó hacia adelante, con la esperanza de poder usar la gravedad para sacar los dientes de la parte posterior de su garganta. Ya sabes, inclinarse así pone tu cara en una posición perfecta de rodilla a la nariz. ¿Qué? Vio un borrón corriendo hacia su rostro. Entonces todo se volvió negro. 18. Vio al hombre caer de nuevo al suelo, con la nariz ahora arrugada en su cara, la sangre brotando inmediatamente de la herida. Viviría, eso era seguro, pero 18 estaba menos seguro de cómo se vería su rostro una vez que todo estuviera curado. Imaginó que se parecería un poco al cerdo por lo arrugada que estaba su nariz.
Ella sonrió mirando al hombre. Ahí tienes, Edley, ahora tienes una razón para usar ese estúpido pañuelo vanguardista. Miró entre los tres hombres a sus pies, viendo si alguno de ellos todavía estaba consciente, viendo si alguno de ellos podría levantarse si hubiera querido. Se quedaron abajo. El rostro de 18 tenía una sonrisa encantada extendida, incluso si no podías verlo desde afuera. Su cabello lo cubría todo, de modo que solo podías vislumbrar su rostro si realmente mirabas lo suficiente. Sintió que la ráfaga de poder fluía a través de ella nuevamente. Esa sensación que siempre tenía cada vez que destruía un edificio o lanzaba un rayo a través del torso de un hombre que huía. Era la capacidad de hacer todas esas cosas, la fuerza y la increíble sensación de orgullo que aumentaba al saber que podías doblar el mundo con el pulgar. Se sentía como cuando mató a esos tres hombres en la camioneta y lo hizo parecer un accidente. Ella había tenido el poder de hacer eso, el poder de engañar literalmente a todos y salirse con la suya. Fue un subidón, una sensación revitalizante que la dejó en un estado de euforía diferente a cualquier droga, diferente a cualquier bebida que pudiera darle. Había probado la marihuana, la cocaína, la metanfetamina y todas las demás drogas duras. ¿Cómo podría no hacerlo? Ella era literalmente una inmortal que nunca tuvo que descansar. Lo había intentado todo varias veces durante los 15 años de terror de ella y su hermano. Habían sido divertidos, y ciertamente la habían dejado sintiéndose muy bien. Pero este sentimiento aquí mismo, no había nada igual. Saber que eras la causa de tal calamidad, saber que eras especial, que fuiste elegido para ejercer una fuerza tan grande, fue embriagador. Esa era la verdadera razón por la que ella y su hermano habían matado tanto como lo habían hecho, no porque el acto específico de matar fuera divertido en sí mismo, sino porque saber que tenían la capacidad de partir a un hombre por la mitad sin apenas esfuerzo era fascinante. El mundo era papel de seda y eran un par de lanzallamas. ¿Cómo no iban a prenderle fuego? Gracias, señora. 18 años se congeló, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al escuchar la voz detrás de ella. Muy lentamente, se dio la vuelta para mirar para su sorpresa gordita. Parecía que apenas podía mantenerse en pie por la forma en que cojeaba mientras se acercaba a ella, apoyándose contra la pared para soportar parte de su peso mientras lo hacía. Todavía no había visto lo que había hecho, todavía estaba en el callejón, solo había visto su figura de pie por encima de los hombres. Tenía una sonrisa brillante y estúpida en su rostro que revelaba donde parecía que ahora faltaba un diente. Estaba mirando hacia donde pensaba que iban a estar sus ojos, sin encontrarse con su mirada, pero haciendo su mejor aproximación. 18 no se atrevió a decir una palabra, no se atrevió a hacer un movimiento. Iba a ver lo que ella les había hecho a estos hombres en unos momentos, y ella no quería que comenzara a gritar y atrajera aún más ojos a este intercambio. Maldita sea. Pensé que ya estaría fuera. Es por eso que te dejé para el último, Edley. Ni siquiera puedes noquear a un civil, maldito idiota. Internamente se gruñó a sí misma por la situación. Quería correr hacia adelante y conectar su codo con su frente, dejarlo caer para siempre hasta que alguien llamara a la policía. Pero al ver su condición, magullado y cortado en varios lugares, su pierna claramente rota en algunos lugares, su ojo hinchado y sangrando, no sabía si lo lograría si lo noqueaba aquí mismo. Y no podía matar a nadie. Joder. Ya no sabía qué hacer. Ahora estaba doblando la esquina, cojeando débilmente mientras lo hacía. Iba a ver lo que ella había hecho, iba a ver que había brutalizado a estos hombres y él iba a gritar. Necesitaba irse antes de que él viera Y. Si no hubieras venido, no sé qué habría pasado. Se congeló con los ojos muy abiertos cuando finalmente apartó la mirada de ella y la dirigió a los hombres a sus pies. Se alegró de que su rostro estuviera cubierto, porque si lo hubiera visto en ese momento, la habría visto nerviosa por una vez. Era como ver a alguien inspeccionar su trabajo después de que ella terminaba y ella ya sabía que había fallado. Maldita sea, gordito, ¿por qué tuviste que ir y hacer esto más difícil de lo que tenía que ser? Observó cómo los labios del hombre se separaban, tomando una fuerte bocanada de aire. 18 se preparó para correr hacia adelante y noquearlos y comenzaba a gritar. Eso es lo que se merecen, imbéciles. Escupió a los hombres. 18 se congeló. ¿Qué? Ella observó cómo se tambaleaba hacia adelante, empujando la pared en un pobre intento de ganar impulso antes de moverse lo más rápido que pudo, tirando hacia atrás un pie y embistiéndolo contra la cara ya diezmada de Edley. Hizo un sonido de bofetada húmeda al impactar. Y no lo olvides. Frunció el ceño antes de escupir en la mejilla del hombre.
18 observó atónito cómo el ceño fruncido del hombre se convirtió en una sonrisa avergonzada, mirándola como si acabara de atraparlo haciendo algo mal. Era como si acabara de atraparlo con una mano en el tarro de galletas, cuando se suponía que no debía tomar una. Mientras tanto, soy dueño de toda la maldita panadería. Pensó para sí misma mientras él se acercaba lentamente. 18 años no sabía por qué desconfiaba del hombre. No era como si él fuera algún tipo de amenaza para ella. Su tobillo parecía haberse torcido, sus nudillos y nariz sangraban, en todos los aspectos probablemente era lo más vulnerable que una persona podría ser mientras aún estaba consciente. Imaginó que cualquier transeúnte podría derribarlo si realmente quisiera. Y sin embargo, él acercándose a mí. 18 se dio cuenta de que sentía algo, una sensación que se elevaba en su pecho. Se parecía a la euforia que le había otorgado romper a los matones, pero fue diferente, de alguna manera. Todavía no podía determinar qué lo hacía diferente. Era extraño y, sin embargo, familiar. Como si lo hubiera visto antes, pero nunca lo había experimentado ella misma. 18 permaneció en silencio mientras observaba al hombre. Lo siento, jaja, espero que no te importe que me haya unido por un tiempo, ese tipo especialmente era un gran idiota. Él le sonrió. Un silencio comenzó de los dos. 18 años se dio cuenta de que esperaba una respuesta de ella. Ella negó con la cabeza. No le importaba que se hubiera unido, de hecho, le había impresionado bastante ver que tenía un espíritu de lucha. Se mantuvo firme, recibió una paliza que un hombre menor habría hecho cualquier cosa por detener, y protegió lo único que habían querido todo el tiempo. 18 miró el maletín que todavía tenía agarrado a su pecho con ambas manos. Tenía curiosidad, ¿qué era tan importante para que el hombre arriesgara su propia vida por ello? Ella tenía que saberlo. Pensó en arrancarlo de las manos del hombre y ver lo que había en él ella misma, pero pensó en contra. Estaba tranquilo en este momento, estaba agradecido en este momento. Pensó que ella había hecho esto por él. Ella se dio ante la idea. Había hecho esto porque la habían ofendido, no porque le hubiera importado en absoluto su bienestar. A pesar de esto, sintió que debía estar de acuerdo con esto, menos posibilidades de causar una escena. Pero todavía quería saber qué había en el maletín. Le apuntó con un dedo en un simple gesto, inclinando la cabeza hacia un lado mientras lo hacía. Ella lo vio sobresaltarse, sus ojos se abrieron de miedo cuando las manos que habían estado sosteniendo el maletín sin apretar repentinamente alrededor del artículo. No, por favor. Tú tampoco tú. 18 suspiró poniendo los ojos en blanco. Sacudió la cabeza lentamente, haciendo obvio que no buscaba lo que había en el maldito maletín. Repitió el gesto, señalando el maletín mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Ella observó cómo se fruncían las cejas, sin entender del todo su pregunta. Suspiró. ¿Qué hay en él? Habló en voz baja, como para no revelar completamente cómo sonaba. Sus ojos se abrieron como platos. Oh. ¿Te gustaría ver lo que hay dentro? Ella asintió. Observó cómo la tensión en sus hombros se relajaba y el alivio inundaba su rostro. Es seguro. Aquí, déjame mostrarte. Ella observó cómo él comenzaba a ajustar el código en el maletín, desbloqueándolo con un código de 4 dígitos antes de abrirlo. 18 levantó una ceja mientras giraba el maletín abierto en su dirección. Dentro había una colección suelta de cheques escritos en sumas exactas de dinero junto con varias pilas de dinero atadas con bandas elásticas. Ella frunció el ceño, inclinando la cabeza todavía. Ella no podía entender ni cara ni cruz, ¿por qué llevaba una maleta llena de dinero suelto allí? No había demasiado, tal vez solo alrededor de 2000 billetes más o menos. Lo suficiente como para ser significativo, pero no cambia la vida de ninguna manera. Es mi nómina, jaja. Se rió entre dientes con una brillante sonrisa. Le impresionó que todavía pudiera sonreír así a pesar de estar tan golpeado. Estaba genuinamente feliz. 18 sintió un ligero tirón en sus labios para sonreír con él. Soy dueño de un pequeño restaurante en el lado norte de la ciudad. Solo tengo un puñado de empleados en este momento ya que el negocio ha sido lento. Solía imprimir todos mis cheques en el restaurante, pero con los ataques, es cada vez más raro que la gente tenga su información oficial. 18 sintió que sus cejas se fruncían, ¿por qué? ¿Por qué? Se preguntó, no tenía sentido, ¿cómo podría atacar ciudades hacer que las personas perdieran su información personal? ¿Y cómo se tradujo eso en que llevara aproximadamente 2000 ceni en billetes sueltos? Oh, bueno, ya sabes.
Cuando los androides atacan, no es como si tuvieras tiempo para reunir todo lo que tienes y correr. La mayoría de las personas simplemente hacen un descanso, agarran a sus seres queridos y corren lo más rápido que pueden con solo la ropa que tienen puesta. Se rió entre dientes. Ha habido muchas veces que escapé con vida con solo una camiseta y algunos calzoncillos, jaja. Es mejor sobrevivir con nada más que tu ropa interior que sin nada, ¿verdad? Ella parpadeó, sorprendida. Nunca había pensado en eso. Cuando ella y Seventeen eligieron aterrorizar a un vecindario, viendo a toda la gente salir corriendo de sus casas como cucarachas, nunca pensó en el hecho de que estaban dejando atrás todo menos a sus hijos. Se preguntó cómo se sentiría saber que probablemente ibas a perderlo todo menos la ropa que llevabas puesta y las personas que habían salido contigo. Dejando caer todas las raíces que habías echado, solo para sobrevivir otro día. Fue un pensamiento aleccionador. No la hizo sentir culpable en absoluto, en todo caso, solo demostró cuánto más impactante era su poder. Nunca había sabido cómo esta parte de su poder impactaba en la vida, era interesante escucharlo. Ella asintió. Con mi restaurante tan nuevo, no podría ser exactamente exigente con quien contraté ahora, ¿verdad? Muchos de mis empleados no tienen una identificación adecuada, así que tengo que pagarles por debajo de la mesa con esto. Hizo un gesto hacia los billetes sueltos dentro del estuche. Tengo que ir al banco todos los días de pago para asegurarme de que mis muchachos reciban el pago, de lo contrario podría perderlos y luego me quedo sin mesero. Suspiró, sus ojos rebosantes de lágrimas. Por lo general, contrato a un guardia de seguridad para que camine conmigo, ya que todavía no tengo dinero para comprar un automóvil. Jade suele ser la chica que consigo, es cara, pero definitivamente vale la pena. Esta mañana se reportó enferma y me dijo que necesitaría conseguir un guardia de respaldo para que me acompañara hoy. Por supuesto, no es como si tuviera una larga lista de guardias en espera, con tantas instalaciones atacadas todo el tiempo, solo un buen guardia de seguridad es difícil de encontrar. Frunció el ceño. Pensé en decirle al personal que tendrían que esperar un día más, pero algunos de ellos tienen familias que tienen que mantener y un alquiler que vence mañana, por lo que sería malo si lo detuviera por un día. Pensé que lo haría yo mismo, pensé que estaría bien si lo hiciera solo esta vez, supongo que uno de mis empleados les dijo a algunos amigos que esta vez lo haría solo. Suspiró, obviamente decepcionado de haber sido traicionado. Supongo que tendré que buscar cuál de ellos lo hizo. No puedo dejar que esto vuelva a suceder ahora, ¿verdad? Ella asintió. Definitivamente tendría que hacerlo, de lo contrario, volverían con más muchachos la próxima vez. Él se rió asintiendo con ella. Oh. Aquí. No es mucho, pero creo que un trabajo bien hecho debe ser recompensado sin importar cuán pequeño sea el pago. Ella lo vio luchar por alcanzar su bolsillo trasero, haciendo una mueca mientras metía la mano para sacar su billetera. Sacó 3 billetes, aproximadamente 60 sendi, y le tendió la mano. Miró el dinero con los ojos muy abiertos. Tómalo. Sé que no es mucho, es un cambio tonto en comparación con lo que suelo darle a la guardia. Si hubiera sabido que me iba a encontrar contigo, habría traído más, jaja. Anunció con una sonrisa radiante. 18 estaba congelado mirando el dinero. La extraña sensación que había tenido antes había regresado y ahora era mucho más fuerte. Estaba siendo recompensada por golpear a estos hombres. Fue discordante. Por lo general, la recompensa era lo que había tomado de las personas a las que había dañado, era el acto de destruir y lastimar en sí mismo lo que era su recompensa. Ser recompensado por hacer lo contrario, por proteger a alguien incluso sin querer, era extraño por decirlo menos. No fue tampoco era extraño, seguía siendo un reconocimiento de poder por parte de las personas inferiores a ella. Todavía era alguien que veía su fuerza y sabía que eran los menores, pero esta vez estaban felices de ser más débiles que ella. Estaban agradecidos de que ella fuera más fuerte, querían que ella fuera más fuerte, querían que siguiera siendo la más fuerte porque estaba dispuesta a protegerlos. En cierto sentido, su poder se había convertido en el poder de él, lo compartían, seguía siendo suyo en todos los sentidos, suyo para hacer lo que quisiera, pero ahora había alguien más que podía beneficiarse de él, alguien más con quien podía compartir este sentimiento. Extendió la mano y tomó el dinero del hombre. Él le sonrió. De hecho, de repente, metió la mano en su billetera por segunda vez, sacó una tarjeta y se la ofreció. Aquí está mi tarjeta de presentación. Si puedes hacerle esto a 3 hombres adultos, entonces serías un reemplazo increíble para mi guardaespaldas actual. Miró la tarjeta. La pizzería cariñosa de Kallen, ella se encogió.
Podía decir por qué su negocio era lento, su nombre era terrible. Por favor, tómalo, te prometo que podría pagarte generosamente si me escoltaras hacia y desde el banco cada 2 semanas. Y prometo callarme si encuentras mi voz molesta. Bromeó. Se quedó mirando la tarjeta durante mucho tiempo. No había ninguna posibilidad en el infierno de que ella aceptara su oferta, no era como si necesitara el dinero de todos modos. Si quería algo, simplemente lo tomaría, no importaba si tenía el dinero o no, podía robar el dinero si no quería robar directamente el artículo que buscaba. La única pregunta era entonces, si iba a tomar la tarjeta o no. Estudió al hombre que le sonreía, ofreciéndole una tarjeta para un puesto bajo su dirección. Tomó la tarjeta. Ah, gracias. Te prometo que no te arrepentirás si pasas por aquí. Por cierto, la dirección está en la parte de atrás, pasa e incluso te daré una pizza gratis con una bebida. Ella asintió. Bueno, debería estar en camino. Tendré que pasar por el hospital antes de entrar. Estoy seguro de que mis empleados estarán dispuestos a esperar unas horas más para recibir sus cheques sabiendo que me atacaron de camino al trabajo, jaja. 18 frunció el ceño. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, gesticulando hacia él. Llama a una ambulancia, idiota, estás sangrando. Ella frunció el ceño, este idiota había sido golpeado tan fuerte que no podía pensar con claridad ahora. Se rió entre dientes, claramente preocupado. Ah, sí, sería una buena idea llamar a una ambulancia ahora, ¿no? Ella lo vio sacar un teléfono celular con una pantalla recién rota. Desafortunadamente, no podré viajar en él debido a lo caro que es ahora, pero estoy seguro de que estos hombres ciertamente lo necesitarán. Frunció el ceño cuando lo vio comenzar a marcar, iba a llamar a una ambulancia para los hombres que acababan de golpearlo. ¿Dónde estaba la lógica en eso? Ella vio una sonrisa oscura en sus labios mientras sonaba el teléfono. Estoy seguro de que se quedarán con una enorme factura médica con la condición en la que los dejaste. Buen trabajo, por cierto, se lo merecían. Dijo en un tono más oscuro. Ella levantó una ceja. Este tipo tiene un lado un poco oscuro, ¿no? Ella sonrió. A ella le gustaba. Tenía un cuerpo físicamente débil, pero tenía una personalidad fuerte. Podía apreciar ese tipo de persona. Siguió adelante sin importar cuánto lo derribaran. Podía respetar ese tipo de fuerza. Casi le recordó a Gohan por un segundo. Golpeado, roto, pero sin rendirse de ninguna manera. Apostó a que recibiría una paliza 2 veces más fuerte que la que había recibido, se levantaría, se sacudiría y se iría a trabajar como si nada hubiera pasado. Esta experiencia no lo sacudió en absoluto. Puso la tarjeta y el dinero en su bolsillo para más tarde. Ella observó cómo terminaba la llamada, diciéndole a la persona al otro lado la esquina de la calle y la condición actual de los hombres. Ella notó cómo él se había referido específicamente a ella como una figura misteriosa, tal vez 6'2". Definitivamente caldo. Ella lo vio colgar el teléfono y guiñarle un ojo. No voy a delatar a mi nuevo empleado potencial ahora, ¿verdad? ¿Qué tipo de jefe sería? Giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Sin embargo, probablemente deberías irte pronto, no quieres estar cerca cuando llegue la policía ahora, ¿verdad? Sus cejas estaban levantadas. Estaba realmente sorprendida por este hombre. Podía escuchar las sirenas a lo lejos en la distancia que ahora venían en su dirección. Supongo que es hora de irse. Sin pensarlo bien, se levantó del suelo, con la intención de volar antes de que llegara la policía. Hizo una pausa cuando escuchó a Kallen respirar profundamente. Ella lo miró, dándose cuenta de lo que había hecho con los ojos muy abiertos. Maldita sea, no había ninguna duda en su mente de que él se iba a asustar ahora. Solo había 3 personas que habían demostrado alguna habilidad para volar antes, Blondie, ese niño Trunks a veces y los androides. Ella se preparó para que él gritara. Maldito. Realmente no había querido noquearlo. Ella se preparó para golpearlo y cortarlo en el cuello. Las ambulancias iban a llegar pronto de todos modos, debería hacerlo. Un superhéroe. Exhaló como un fan que conoce a alguien a quien admira por primera vez. ¿Qué? Oh, he estado esperando que apareciera un nuevo superhéroe. He soñado con alguien como tú que finalmente se dé cuenta y marque la diferencia. Se emocionó efusivamente. Quiero decir, no hemos tenido un héroe legítimo en tanto tiempo. Quiero decir, claro, está el guerrero dorado, pero solo viene a luchar contra los androides, no viene a ayudar al pequeño como tú. Se sentía como si acabara de ser salpicada con un charco de agua y luego hubiera sido empujada a una tormenta de nieve invernal. Pensó que ella era
Las sirenas se acercaban. Miró por encima del hombro con una expresión preocupada antes de volverse hacia ella. Deberías irte ahora. La policía llegará pronto, vete. Ve. Él la acompañó con una mano para que se fuera. 18 obedeció en silencio mientras ella flotaba lentamente en el aire, viéndolo saludarla con una sonrisa emocionada en su rostro. Se tomó un último segundo para hacer una pausa, estudiando al hombre, mirando su rostro brillante y feliz, y luego a los hombres a los que había golpeado brutalmente. Reconoció el cambio de bolsillo que tenía en el bolsillo y la tarjeta con el nombre, el número de teléfono y la dirección del trabajo del hombre. Se dio la vuelta y se fue volando. Había hecho feliz a alguien hoy. No había sido intencional. Pero no había sido una experiencia desagradable, supuso. Rohan, el medio Saiyajin sonreía para sí mismo mientras volaba hacia su apartamento a lo lejos en la distancia. Sus ojos se entrecerraron cuando el sol se había puesto hacía mucho tiempo, la noche tenía prioridad mientras bostezaba. Definitivamente iba a dormir bien esta noche. Trunks le había dado una nueva vida a sus golpes y en realidad había demostrado ser un desafío legítimo en su forma base. Estaba orgulloso del chico y esperaba con ansias su próxima sesión de entrenamiento, ya que sentía que realmente recibiría algo de entrenamiento en lugar de pasar todo su tiempo corrigiendo al chico por una vez. Tiene mucho potencial sin explotar. Gohan pensó para sí mismo emocionado. Si el chico ya era tan fuerte antes de transformarse, sería un oponente formidable una vez que finalmente se convirtiera en un Super Saiyajin. Gohan estaba ansioso por ver ese día. Podía ver su edificio ahora, estaba a solo unas cuadras de distancia mientras se acercaba a él a una velocidad casual. Comenzó a mirar a su alrededor mientras se acercaba a su ventana para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Desde que se enteró de que había personas que no podían ser percibidas como los androides, había empezado a confiar en su visión más que en su sentido característico del ki. Hizo una pausa en su vuelo mientras flotaba sobre su edificio. Había alguien sentado en el banco fuera de su edificio. Alguien familiar. Nunca pensé que la volvería a ver. Gohan pensó para sí mismo cuando reconoció a Videl sentada afuera de su complejo de apartamentos con una bebida de espuma de poliestireno en la mano. Tenía la pajita en los labios y miraba fijamente lo que parecía algo de dinero en su mano. Gohan frunció el ceño. ¿Por qué estaba ella frente a su edificio? No había posibilidad de que ella supiera que él vivía aquí, no había posibilidad de que una persona normal pudiera seguirlo a casa, así que era posible que este también fuera su edificio y él nunca se hubiera dado cuenta. O tal vez acababa de pedir un viaje y estaba esperando en el banco hasta que llegara. De cualquier manera, es una gran coincidencia que me la haya encontrado de nuevo aquí de todos los lugares. Por un momento, Gohan se preguntó si debería pasar y hablar con ella. Su última conversación parecía ir bastante bien, bueno, eso fue hasta que ella se fue abruptamente sin dar ni una palabra de explicación. Se había preguntado qué había pasado en esa conversación para que ella hubiera reaccionado de una manera tan extraña. No lo había mantenido despierto por la noche ni nada, pero había sentido curiosidad. Decidió que no estaría de más hablar con ella y averiguar si de hecho vivía en su edificio. Era bastante linda, y sería bueno hacer una nueva amiga genuina si fuera posible. Además, había mostrado interés en él, ¿no? Comenzó a flotar hacia abajo. Ella ya sabía quién era realmente, no tenía sentido ocultarlo. 18:55 zen y se fueron, pensó ociosamente para sí misma mientras se llevaba la pajita a los labios. Había salido y comprado un refresco con el dinero que le habían dado. Había sido extraño, la transacción que es. Había comprado un refresco antes, demonios, había comprado cientos de refrescos antes, pero nunca había sido con el dinero que ella misma había ganado. Siempre había sido dinero que había robado, nunca con dinero que alguien le había dado voluntariamente. Miró fijamente el dinero que tenía en la mano, el dinero que había ganado legítimamente, no intimidando a alguien, sino salvando a alguien. Volvió a guardar el dinero en su bolsillo, manteniéndolo separado del dinero que tenía en su persona de la familia a la que se lo había robado en la casa. No sabía por qué los mantenía separados, pero lo sabía. Por alguna razón, se sintió significativo que lo hiciera. Bueno, no pensé que te vería aquí de todos los lugares. 18 se sobresaltó de inmediato, saltando de su asiento al escuchar la voz. ¿Quién diablos? Miró hacia arriba y vio al hombre que había estado esperando descendiendo lentamente al suelo, tenía una sonrisa divertida en su rostro. Sus ojos se entrecerraron, no le gustaba que la hicieran el tonto.
Lo siento, no quise asustarte. No estoy acostumbrado a dirigirme a alguien que sabe quién soy realmente, jaja. Se frotó la nuca con una sonrisa enérgica en su rostro. Ella le devolvió la sonrisa, poniéndose de pie. Ella aceptaría su disculpa, aunque solo fuera por esta vez. Sin embargo, si lo hiciera de nuevo, habría un infierno que pagar. Oh, oye, murmuró torpemente. Entonces se dio cuenta de que en realidad no tenía un plan sobre lo que quería decirle a Gohan. Había venido aquí pensando que esa era la parte más difícil, llegar a su complejo de apartamentos, pero ahora tenía que hablar con él. Maldita sea, ella no sabía qué decir. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Es este tu edificio? Hizo un gesto con una mano hacia el edificio detrás de ella. Ella miró brevemente por encima del hombro, reconociéndolo antes de volverse hacia él. Ella negó con la cabeza. No, no vivo aquí. Oh, esperando a alguien entonces. Sí, supongo que podrías decir eso. Oh, ¿es así? Sí, Ella frunció el ceño, estaba haciendo un trabajo horrible en esto. Observó cómo la mirada de Gohan se alejaba torpemente antes de que sus ojos se abrieran al recordar algo. Oh. Quería disculparme por la otra noche. Estaba súper borracho y no sabía lo que estaba diciendo. Honestamente, no puedo recordar lo que dije para ofenderte, pero te prometo que no quise decir eso. Dijo tímidamente. Sus cejas se fruncieron. ¿De qué estaba hablando? ¿Ofenderla? Él no la había ofendido. Se había ido porque, sus ojos se abrieron como platos. Oh, ella negó con la cabeza. No, no es así. No me ofendiste en absoluto, me fui por razones personales. Vio al hombre sonreír ante esto. Oh, bien. Me preocupaba haberme equivocado de alguna manera. No, fue un mal momento. Oh, bien. Me alegro de escucharlo. Sí. 18 parpadeó, tratando de contener su propia molestia consigo misma. Estoy absolutamente arruinando esto. ¿Qué diablos me pasa? Había venido aquí específicamente para hablar con Gohan. No porque le gustara, ni siquiera porque fuera fuerte o porque estuviera empezando a notar su inteligencia. Había venido aquí porque era un lugar al que ir. Había venido aquí porque le había resultado familiar, aunque al menos un poco porque incluso si Gohan era un hombre al que había pasado la mayor parte de su vida tratando de matar, seguía siendo una cara que conocía como la segunda más en su vida, precedida por solo 17, y seguida por nadie. 18 años no conocía a mucha gente, no había mucha gente que quisiera conocer. Gohan era uno de ellos solo debido a su terquedad, y ahora era la persona a la que tenía que recurrir. No sabía si había otra persona a la que pudiera acudir para obtener algún tipo de dirección, él era quien la había iniciado en este viaje, quien le había dado la respuesta que necesitaba para continuar con lo que se convertiría en el resto de su vida. Él había sido su respuesta una vez, cuando estaba perdida y no sabía qué hacer. Ahora estaba aún más perdida que la última vez. No sabía lo que quería hacer, lo que quería ser. Tenía todo este poder y no tenía a dónde dirigirlo. Estaba acostumbrada a poder canalizarlo a través de deseos destructivos y asesinos. Era todo lo que sabía, era una gran parte de su identidad. No sabía quién era si le quitaba esa parte. Pero sí sabía que Gohan tenía un poder como el suyo y había encontrado una manera de usarlo para medios que no eran de naturaleza destructiva. Si pudiera aprender a hacer eso, aprender a sentirse poderosa y fuerte sin destruir, tal vez tendría la oportunidad de convencer a su hermano. ¿Quién sabe más? Ciertamente no lo hago. Los dos permanecieron torpemente callados mientras estaban allí, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Finalmente fue Gohan quien rompió el silencio. Bueno, voy a entrar. Fue agradable encontrarme contigo de nuevo. Claro. Fue agradable verte de nuevo también. Ella sonrió antes de realizar un saludo incómodo. Ella observó cómo se lo devolvía antes de pasar junto a ella y hacia su edificio. Ella lo observó mientras se iba, sus ojos se llenaron de pánico. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa para que se detuviera. Ella necesitaba su solución, necesitaba su respuesta, y él se estaba escapando. Oye Gohan, preguntó tímidamente, sin estar segura de lo que planeaba decir a continuación. El hombre hizo una pausa para darse la vuelta, mirándola por encima del hombro con un par de cejas levantadas. La boca de 18 estaba con la boca floja mientras buscaba desesperadamente en su mente algo que decir, algo que pudiera usar para obtener de alguna manera la respuesta que estaba buscando. Su mente repasaba los acontecimientos de la noche anterior, la bebida, la conversación, sus ojos se abrieron como platos.
Ella lo tenía. Me dijiste la otra noche que estabas dispuesto a enseñarme a volar. Sintió que su confianza regresaba, una sonrisa tortuosa tirando de la comisura de su boca nuevamente mientras apoyaba una mano en su cadera. Ahora, ¿eso solo estaba borracho hablando, o estaba hablando en serio cuando dijo que me lo mostraría? Observó cómo el hombre adoptaba una expresión de sorpresa. Estaba claro para ella que él tampoco había recordado el comentario que pasaba hasta ese mismo momento. Ella lo observó mientras fruncía el ceño, claramente reflexionando sobre la oferta antes de sonreír. 18 respiró aliviada, lo había hecho. Claro, no me importa. De hecho, voy a entrenar a un estudiante mío en un par de días. Podrías sentarte con nosotros si quieres. 18 asintió vigorosamente, quería eso más que nada, más tiempo para tratar de resolver este enorme lío en el que se encontraba. Él sonrió. Muy bien entonces. ¿Qué tal si nos reunimos aquí dentro de 2 días, digamos, las 10 en punto? Ella asintió de nuevo. Suena bien. Estaré aquí. No era como si tuviera un trabajo al que llegar. Tenía todo el tiempo del mundo. Muy bien, entonces, te veré entonces, Mirel. Realizó un modesto saludo antes de darle la espalda y continuar hacia las puertas. 18 le devolvió el saludo en voz baja. Esperó hasta que él estuvo en su edificio antes de desplomarse contra el banco completamente exhausta. Se llevó una mano a un lado de la cabeza, sosteniéndola como si la parte superior de su cráneo fuera a caerse. ¿Qué diablos acabo de aceptar?